Buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí. Le bendecimos al Señor porque Él es bueno. Ha sido bueno con nosotros. Y su misericordia alcanza nuestra vida todos los días. Sus misericordias son nuevas todos los días y le damos gracias al Señor porque ha sido fiel hasta el día de hoy. Acompáñenme en oración para encomendar en las manos del Señor y su Santo Espíritu este estudio bíblico que sea de bendición a nuestras vidas y más que todo nos prepare para servirle, nos prepare para estar atentos y con nuestros ojos abiertos, especialmente, ¿verdad? Todo lo que está pasando alrededor del mundo y mantener nuestra fe en alto, siempre en alto. Como dice la palabra del Señor, erguíos, ¿verdad? Estar contentos y erguid vuestra cabeza porque vuestra redención se acerca. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu cuidado, por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre, por ser fiel a tus promesas, por estar, Señor, atento, Padre, a todas nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque nos has hecho perseverar en la gracia tuya. Gracias, Padre, porque nos has hecho perseverar, a ser persistente, a continuar este camino a pesar de todo lo que hemos pasado en la vida, Señor. Yo te ruego por cada uno de la vida de nuestros hermanos, Señor, que también reciban bendición, fortaleza, Señor, y que mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, como lo dice la palabra tuya. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos y ponemos este estudio, esta noche, en tus santas manos. Amén. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Vamos a ver el capítulo 14 el día de hoy. Pero yo creo que les tengo una deuda a todos mis hermanos y quiero pedir disculpas por la exposición del jueves. Fue muy extensa. Fue muy extensa y un poco aburrida. Y yo creo que nadie va a estar estudiando o tomando un estudio que dure más de 2 horas. Pero se puede hacer quebrando eso en 1 hora un día, otra hora otro día. Pero entre más abarca uno, más existe la tendencia a confundir. Entonces, por esa razón, he querido dar una reseña de 5 minutos solamente del capítulo 13 de Apocalipsis, ¿verdad? Porque el capítulo que poca atención le presté y era importante ese capítulo. Hablando rapidito, encontramos 2 bestias ahí. Algunos Biblias tienen un título que dice las 2 bestias. Pero encontramos 2 bestias ahí. La primera es algo curioso. Estuvimos hablando ese día de que esa primera bestia que sale, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Y esa bestia se habla, aquí dice 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia, se habla de ella en Daniel capítulo 7. Pero esta bestia de acá, allá se habla como una bestia, una de las 4 bestias que salen,
porque salen 4 bestias. Aquí solo salen 2, pero la segunda que sale aquí no sale en el capítulo 7 de Daniel. Allá en el capítulo 7 de Daniel solo salen 3 bestias, más esta que sale aquí del abismo, dice otro texto, ahí en el capítulo 11, dice que sale una bestia del abismo. A veces me refiero a algunos capítulos y bueno, ustedes pueden leerlo. En el capítulo 17 y capítulo 11 se habla, dice, una bestia que sale del abismo. Pero esa bestia no es que salga la bestia del abismo, sino que el mismo espíritu que de aquellas bestias de allá, del capítulo 7 de Daniel, esas primeras 3 bestias, que son una que tiene forma de león, otra que tiene forma de oso y otra que tiene forma de leopardo. Son reinos, son imperios que existieron en ese tiempo, pero también se habla de la cuarta bestia, que es horrible y no se describe más que como horrible y espantosa. Y es muy diferente a las demás. Y eso de diferente es interesantísimo. Pero en el capítulo 11 y 17 de Apocalipsis, se dice que esta bestia del capítulo 13, que es la cuarta bestia de Daniel, sube del abismo. Pero vemos que eso de que sube del abismo no es exactamente que la bestia va a subir del abismo, sino que la bestia es un ser humano, ¿verdad? Y va a ser un ser humano a quien el espíritu de la bestia de allá, de Daniel 7, se le va a meter recuerden que estuvimos hablando de que el abismo es un lugar donde están los principados. No es donde están los seres humanos que están esperando juicio. El espíritu de los seres humanos que están esperando juicio en el infierno, sino que el abismo es un lugar más profundo que el infierno y que ahí solo están entidades espirituales, ahí solo hay principados, ahí solo están los ángeles caídos. Sí. Y entonces lo que sucede es que un principado, un espíritu que, como dice la Biblia ahí, dice esta bestia que era, oiga, bien interesante, y que no es, dice también, en el tiempo de Juan se dice, esa bestia en el tiempo de Juan no es, pero que será, dice, es también el octavo cuerno, pero no nos metamos a eso todavía. Entonces esa bestia que era y que no es, pero será, es imposible que sea la misma bestia, excepto que sea el espíritu de la bestia que está en el abismo. Las cosas espirituales están en el abismo, están en las partes espirituales. Sabemos que la bestia va a ser un personaje que no sube, que no sube directamente del abismo, sino que es un personaje, un cuerpo de un hombre, un ser humano, en el cual el espíritu de la bestia de Daniel capítulo 7 va a subir del abismo, es decir, sube el abismo porque es una entidad espiritual diabólica, es un espíritu satánico, un principado fuerte que se va a incorporar, a meter en el cuerpo de una persona y esa persona será el anticristo. Entonces, pero lo que quería resaltar aquí, ya con esto vamos a terminar, es que estas bestias que salen en el capítulo 7 de Daniel, son diferentes, son 4 diferentes bestias. Y la cuarta bestia se describe como horripilante, horrible. Y las primeras 3, una parece león, otra parece oso y la otra parece leopardo. Ahora, cuando venimos aquí a capítulo 13, dice Juan que solo una bestia sale del mar. No fueron 4 las que salió y que vio Daniel, salieron 4 bestias diferentes, cada una saliendo del mar.
Juan ve aquí una bestia que sale del mar, porque la segunda bestia que sale en el versículo 11 sale de la tierra. Ese es el falso profeta. Entonces, esta única bestia que sale trae las características, ponga atención a esto, trae las características de aquellos 4 imperios. Porque dice que esta bestia, oiga bien, interesantísima, la bestia, versículo 2, que vi era semejante, la bestia que vio Juan, dice que era semejante a un leopardo. Y sus pies eran como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. ¿Qué quiere decir? Que esa bestia que vio Juan, una bestia, es la encarnación de 3 bestias de Daniel en una. Y eso significan varias cosas, en poder y autoridad. Poder y autoridad. Que esta bestia del Apocalipsis tiene un poderío pero grandísimo, porque es la encarnación de 3 imperios del pasado. Por esa razón otros dicen que, y esto es muy certero, y en esto sí yo creo que tal vez no me gusta ser dogmático en alguna enseñanza, pero en cuanto a la interpretación de la palabra del Señor en este capítulo, se cree que, dice, no es que se cree, se ve que esta bestia que sube, que es el anticristo, trae consigo esas características de esos imperios pasados. ¿Dónde están ubicados esos imperios? Grecia, Mesopotamia y el Medio Oriente. Entonces, el anticristo que sube del mar, esa bestia que sube del mar, que es el anticristo, va a salir, va a provenir de uno de esos países, porque tiene las características de esos imperios. El anticristo entonces puede ser que sea de Irak, de Siria, porque ahí gobernaban los medos y los persas, que es el símbolo del león. La bestia que vio que tenía forma de león en Daniel capítulo 7 son los medos y los persas, que quiere decir Irán, Irak. Y Babilonia es parte de Irak, Turquía y Jordania también. Y Grecia, pues obviamente, que Grecia colinda con Turquía. Entonces, de esas naciones va a salir el anticristo. Escuche bien lo que le digo y ponga atención. El anticristo no va a ser de Italia, no va a ser recuérdense que el anticristo decían que era Obama, que era Hitler, que era fulano de tal. Tenga cuidado, porque el anticristo tiene las características de los imperios y de las bestias que vio Daniel en el capítulo 7. Y esos imperios son Grecia, Mesopotamia, Turquía, Irak, Irán, Jordania, Siria. Entre ellos va a salir el anticristo. Por eso tengamos en mente esto. Y tengamos otra cosa, y con esto termino, en la mente, que va a venir un falso profeta, que es el del versículo 11, sale una bestia que sale de la tierra, ¿verdad? Y esta bestia, que tiene apariencia de cordero, es el falso profeta. ¿Por qué cordero? Porque va a ser un lobo vestido de oveja. Eran de nosotros, estaban en medio de nosotros, pero no eran de nosotros. Dice también eso la palabra del Señor en Primera de Juan capítulo 2. Eran de nosotros, pero no. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran permanecido, si hubieran estado con nosotros, hubieran permanecido.
dentro de las líneas del Evangelio. Entonces, este falso profeta va a ser un líder religioso, ¿verdad? Entonces, este sí puede ser cualquier gran líder religioso de nuestro tiempo. Póngale atención a qué líder se está levantando ahorita, que es religioso y que quiere unificar al mundo entero. Esta persona va a hacer que unificar a todo el mundo entero en una sola masa religiosa, que es la gran ramera en el capítulo 17. Es la gran ramera que fornica con todas las naciones. Eso de que fornica significa que es una expresión del Antiguo Testamento, cuando Israel fornicaba con otros dioses. Y si esta bestia, esta mujer que fornica con las naciones, tiene que ser un movimiento religioso grandísimo que va a ser comandado por el falso profeta. Entonces son dos personajes que tenemos que estar atentos. Uno que va a salir de esos imperios antiguos, que ese va a ser el anticristo, y otro que va a ser el falso profeta, que va a aparentar ser un cordero, pero por dentro es una bestia. Ese va a atraer al mundo entero religioso, a todas las religiones, juntas, y se las va a entregar en bandeja de plata al anticristo. Pero eso vamos a hablar en el capítulo 17, porque esa pobre ramera, después que el anticristo y el falso profeta se hayan servido de ella, dice la Biblia en el capítulo 17, la que la van a tirar a la calle, a la basura. ¿Quiénes? Todos aquellos movimientos religiosos tontos que se unieron a la bestia y que aceptaron las demandas del falso profeta. Porque el trabajo del falso profeta va a ser agarrar a todas las agrupaciones cristianas, las va a volver una y se la va a entregar al anticristo. Y el anticristo, muchas gracias. Entonces ya sabemos que el anticristo, ya hemos dicho que va a gobernar solamente la primera etapa, la segunda etapa de la gran tribulación, porque la primera etapa es una etapa de ganarse el mundo entero con su carisma, con su hermandad, con sus cosas espirituales. Es una bendición, un gran hermano en Cristo que va a andar abrazando a todos los pastores. Lo mismo el falso profeta agarrándose de la mano con todos los pastores, dándoles besos y óculos santos para ganárselo y ganar con ello al mundo religioso. Pero de eso ya hablamos en parte. Ahora vamos al capítulo 14, perdón. Este capítulo es bien interesantísimo. Y si Dios quiere, vamos a tratar de terminarlo en unos media hora, 40 minutos lo más. Por eso he decidido nada más de cada sesión vamos a tomar un solo capítulo. Aunque sea fácil el capítulo, vamos a tomar un capítulo cada día, porque si no voy a tener que estar haciendo un remojo de todas estas cosas en las presentaciones siguientes y entonces perdemos tiempo. Entonces el capítulo 14 es bien interesantísimo. Hay varias cosas que suceden aquí. Primero, el cántico de los 44,000. Estos 44,000 son los que fueron perseguidos por la bestia al inicio de la segunda parte de la gran tribulación, al inicio de los 7 años, al inicio de la segunda parte de los 7 años de la gran tribulación. Entonces, estos hermanos fueron perseguidos junto con los cristianos que se convirtieron durante la predicación de estos seres, de estos hermanos que son judíos. Estos fueron perseguidos por la bestia, fueron muertos y ahora aparecen en el cielo. Y dice que Juan dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. ¿Qué cosa es el monte Sión? No vamos a ahondar, pero el monte Sión es una referencia de Jerusalén. Entonces dice Juan que él estaba en espíritu en el cielo y vio hacia abajo y dice que miró al Cordero que estaba en pie sobre el monte Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de
su Padre escrito en la frente. Entonces, esos son los 144,000 que fueron sellados para predicar el Evangelio a las naciones que fueron muertos por el anticristo. Y cantaban un cántico. Y sigamos avanzando. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. La virginidad se refiere que eran vírgenes de corazón. No se contaminaron con ningún pecado. Fueron santos para Dios, fueron apartados para un propósito, era llevar el mensaje, el último mensaje de Cristo a las naciones existentes, porque ahí después vamos a ver que hay otro mensaje que sale volando en el capítulo 14. Entonces dice el capítulo, en el versículo 5, capítulo 14, y en su boca no fue hallada mentira. Bueno, podemos ahondar acerca de estos 144,000, ¿verdad? De su carácter, de su forma de ser y todo eso. Pero no nos vamos a detener ahí. Ahora viene en el versículo 6, se habla del mensaje de los 3 ángeles. Recuerde que ahorita, hermanos, fue tocada la 7ª trompeta. Y estamos ahorita en el preludio de lo que va a suceder con esa 7ª trompeta. En el capítulo 11, versículo 15, ahí el ángel tocó la última trompeta. Pipiriri. Bueno, fue una trompeta. Y en esa trompeta todavía no se ha desarrollado. Oiga bien, esa trompeta todavía no se ha desarrollado. Ha habido un paréntesis para el desarrollo de esa trompeta. Y el paréntesis es el capítulo 13, capítulo 12, 13, el 14, el 15, y hasta el 16 se aparece el desarrollo de esa 7ª trompeta. Entonces ahorita estamos en un paréntesis. ¿Por qué sucedió ese paréntesis? La verdad no sabemos. Pero hay un paréntesis. Se tocó la 7ª trompeta y hubo, solamente dice que se airaron las naciones y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Hay como una no incertidumbre, hay una pausa que ha sucedido. Y en medio de esa pausa, Dios le reveló a Juan en el capítulo 12, 13, 14 y 15. Estamos en esa pausa. Ahora vamos en lo que estamos viendo en el mensaje de los 3 ángeles. El primer ángel dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel y que tenía el evangelio eterno. Mire que este evangelio es diferente. En los evangelios se habla del evangelio del reino. Y será predicado este evangelio, dice, para testimonio. Pero aquí se habla de un evangelio eterno. Parece que es diferente. No en contenido, sino en la razón de ser de eso. Ahí lo vamos a ver. Pero dice, tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Oiga bien, aquí tiene un propósito este ángel. A nosotros se nos ha sido encargado predicar el evangelio. Recuerda, dice la palabra del Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio. A nosotros se nos dio ese mandato. Nosotros hemos estado predicando la palabra, ¿verdad? Ahora aparecen los 144,000 sellados, que también ellos van a predicar en vez de la iglesia, porque la iglesia va a estar en otro plan. La iglesia va a estar en parte viendo todos los espectáculos y en parte siendo perseguida. No en la gran tribulación, pero es posible que la iglesia empiece a ser perseguida y eso ya lo estamos viviendo. No es de asustarnos que por predicar la palabra a nosotros nos empiecen a perseguir. Pero eso apenas es principio de dolores. No es nada en comparación con el segundo periodo
que empieza la gran tribulación. Entonces, ¿dónde estamos? Dice que a nosotros se nos ha dado el trabajo de predicar. Después salen los 144,000 que ellos predican en la parte final del mundo entero. Pero ahora sale un ángel con el evangelio eterno. Dice, para predicarlo ¿a quién? Y esto es interesantísimo. Y dice, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por si acaso el pueblo de Dios no ha tenido la osadía de ir a predicar a todos los rincones de la tierra, aquí vemos a un ángel que está yendo ahora a las naciones, a todas las naciones, pero específicamente dice a toda tribu y a toda lengua, a esos lugares que solamente son los indígenas, a esos lugares que no han conocido el evangelio hasta el día de hoy, porque nosotros no hemos podido entrar ahí. Oiga bien, esto es lo más importantísimo. Este ángel tiene una misión y es para llevarle el evangelio eterno a esas tribus que todavía no han conocido el evangelio. ¿Sabe para qué? Para que no haya, oiga bien, para que no haya excusa. Mire, y será predicado, dice Mateo 24:14, este evangelio del reino a todo el mundo. Pero aquí no se dice a todas las tribus y lenguas, a todo el mundo, al mundo conocido, al mundo que nosotros podemos llegar, al mundo que los cristianos evangélicos y misioneros han llegado, pero ha habido tribus que no han alcanzado el evangelio, tal vez porque son tribus feroces, tal vez porque son tribus que no admiten ser humanos, etcétera, etcétera, y solo un ángel del cielo puede llegar a esas tribus. ¿Y por qué razón? Para testimonio. ¿Qué significa esa palabra testimonio? Para evidencia. Eso significa testimonio. La raíz griega significa evidencia. Para que haya una evidencia a toda la raza humana. Para que no haya excusas cuando estemos delante de Dios y que le digamos, Señor, yo nunca escuché. Por eso hay un ángel antes del final de todas las cosas que va a llevar el evangelio eterno, y ahora es un ángel. Porque aquí dice, versículo, ahí donde leímos, dice que vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo. Ahora, él no dice que le dio ese evangelio a Juan o se lo dio a los 144,000 sellados. No, él dice que él tenía en su mano el evangelio eterno con una misión para predicarlo. Él iba a predicarlo ahora a las tribus y a las lenguas que todos los cristianos no hemos podido llegar. ¿Para qué? La Biblia, Jesucristo lo dijo, este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio, como una evidencia que yo existo, que yo soy el Mesías, que yo soy el Salvador del mundo, para que nadie tenga excusa. Así que nadie en este mundo tendrá excusa, hermano. Nadie va a tener excusa. Todos van a hacer y escuchar el evangelio del reino, el evangelio eterno. Dios nos hace responsables a nosotros de escuchar la palabra del Señor. Nosotros podemos ver otros textos, pero no los vamos a ver. Pero sí, el Señor nos hace responsables a todos nosotros, a todo el que esté escuchando que no es cristiano, a nosotros, a todos los seres humanos nos hace responsables de la palabra de Dios. Somos nosotros ya, una vez que escuchamos la palabra, ya somos responsables de nuestros propios actos, de lo que hacemos. No podemos esquivarnos, no podemos excusarnos. En Latinoamérica, todo el mundo conocido ha escuchado la palabra del Señor, no puede excusarse. Tú eres responsable.
Si quieres leerlo, ustedes pueden leerlo, Mateo capítulo 12, versículos 41, 42. Tú eres responsable ahora de tu vida. Ya no puedes excusarte y decir, Dios, ¿qué? Yo no sé, yo no conozco. Si podemos seguir leyendo todo esto, el segundo ángel, vamos a hacerlo rapidito. El segundo ángel, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Estos movimientos religiosos han contaminado el mundo entero con su doctrina fornicaria. Han hecho apartar al pueblo de Dios del verdadero camino, del verdadero Dios. Han hecho fornicar a las naciones y los han hecho beber del vino de su fornicación, del vino del furor de su fornicación. Como dijimos antes, cuando se habla de fornicación, se refiere a el mundo entero que no quiere obedecer a Dios, que fornica, yéndose a otras cosas, a otros dioses. Y esa era una figura del antiguo Israel, cuando se decía que mi pueblo ha fornicado, mi pueblo se ha apartado. Entonces esta gran Babilonia va a llegar un tiempo que va a caer. El tercer ángel dice, le siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. ¿Cuál es la ira de Dios? Cuando se refleja la ira, cuando se habla de la ira de Dios, se habla de las 7 copas que todavía no hemos hablado y que vamos a hablar en el capítulo 16. A eso es la ira de Dios. Algunos creen que no solo se refiere a las 7 copas, sino también a parte de las 7 trompetas que ya en los capítulos anteriores ya se tocaron, ¿verdad? Que son, son castigos a la naturaleza, castigos a la raza humana. Pero las 7 copas son peores que todo lo que hemos visto y lo que el mundo va a ver hasta ese entonces. Entonces, aquí este ángel está regando una advertencia, está diciendo, señores, cualquiera que adore a la bestia y a su imagen y se deje marcar con el sello de la bestia, ese va a beber el vino de su fornicación, el vino del furor de Dios, de la ira de Dios. Ya hablamos en el capítulo anterior que la bestia no es la que le da la marca a la gente. El anticristo hace una imagen de la bestia para que todo el mundo adore esa imagen, así como Nabucodonosor, que él se hizo una imagen y que todo el mundo tenía que adorar a esa imagen. Aquí el falso profeta se hace una imagen. Después que tanto el anticristo como el falso profeta sacan la garra, ahora es el tiempo, ya se sirvieron de la gran ramera, ahora la tiran a la basura porque engañaron a todos los evangélicos tontos, todos los cristianos que fueron engañados y si ahora no se arrepienten y ahora sí tienen que poner su cabeza para poder escapar de la ira de Dios. Entonces, esos evangélicos van a ser tirados a la basura porque ahora la bestia y el falso profeta ya lograron su cometido, los engañaron. Los engañaron y todas las naciones le dieron el apoyo a la bestia y a la bestia que es el anticristo y al falso profeta. Y ahora el demonio, Satanás, le ha entregado autoridad y todo poder. Ahora, ¿qué sucede? Viene y no es la bestia
la que manda a hacer la marca, ya lo vimos eso, sino que el falso profeta hace una imagen de la bestia, le dice a todos los moradores de la tierra que tienen que honrar a esa bestia y adorarla, y el que no lo haga va a ser muerto. Y entonces dice que el falso profeta, como tiene poderes, dice que le infunde vida a aquella imagen. Y aquella imagen empieza a moverse de una manera espantosa, y esa imagen manda a hacer la marca. Y dice todo aquel que no tenga esta marca como propiedad, oiga, propiedad del anticristo, va a ser muerto. Así como nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo, en Efesios dice que hemos sido sellados. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo, Dios nos puso un sello, y ese es su Espíritu Santo. También la bestia, Satanás, el falso profeta, que es la Trinidad satánica, y que siempre tratan de imitar a Dios, esos van a marcar a su pueblo. Una vez marcado, ya le pertenecen eternamente a él. Entonces sigamos leyendo. Saltemos hasta el versículo 14 y con esto vamos a terminar. Porque aquí sí que vamos a estudiar un poquito más. Estos versículos que vienen son bien interesantísimos. Algunos se van a confundir, pero espero que no se confundan. Al inicio les dije de que el libro de Apocalipsis a veces lleva un orden cronológico, pero a veces no lleva ese orden cronológico. Yo creo que en este capítulo, desde que comenzó la trompeta hubo un paréntesis. Y en ese paréntesis hubieron varios hechos que no se sabe exactamente a dónde ubicarlos. Si antes de el inicio de la segunda periodo de la Gran Tribulación, o en medio de la Gran Tribulación, o al final de la Gran Tribulación. ¿Verdad? Es difícil ubicarlos. Pero algo que es importantísimo saber es que para la mayoría de los cristianos, este texto que está aquí, aquí vemos el arrebatamiento de la iglesia. ¿Verdad? Yo quisiera que veamos este texto de esta manera, ¿verdad? Pero tratemos de no ubicarlo, porque ubicar este escenario después de la Gran Tribulación o antes de la Gran Tribulación, entonces es algo un poco difícil ubicarlo. Alguna gente, la gente que cree, los cristianos, porque hay bastantes cristianos, que creen que la iglesia va a pasar la Gran Tribulación, parte de la Gran Tribulación, excepto ya la última parte, que son las 7 copas de la ira de Dios, que ahí todo, como lo he dicho anteriormente, todos los cristianos estamos de acuerdo que en la iglesia no va a haber el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Ahí estamos de acuerdo todos. Pero donde no todos estamos de acuerdo es que si la iglesia va a pasar la Gran Tribulación o no la va a pasar. Algunos creemos que la iglesia puede pasar el primer periodo de la tribulación, que podemos ver al anticristo. ¿Por qué razón podemos ver al anticristo? Porque el anticristo al inicio es un hombre carismático, es un hombre que va a postularse como el salvador del mundo. No va a sacar las garras inmediatamente. Daniel 7, 27, creo yo, 26, ahí dice cuándo es que saca las garras. Y dice que es la segunda mitad de las 70 semanas.
Ahí dice cuándo. Él saca su garra y él se sienta en el trono de Dios. Él viola el pacto que hizo con los israelitas y con los árabes. Él lo viola y él se sienta en el templo de Dios y ahí él saca las uñas. Pero ese es hasta la segunda parte de los 7 años. La primera parte es un hombre muy carismático. Entonces es posible que los cristianos veamos el surgir del anticristo. Es posible que los cristianos en parte van a sufrir parte del primer periodo de la tribulación. Es posible, ¿verdad? Y ahí está la confusión que se tienen algunos. Si la iglesia va a estar presente ya al inicio de la gran tribulación, que nosotros creemos que ya no. La iglesia no está ahí. Ya cuando el anticristo saque su garra, va a perseguir a los 144,000. Y inmediatamente empiezan a predicar los dos testigos en Jerusalén. Y los dos testigos tienen un periodo de 3 años y medio. Es decir, ellos cubren todo el segundo periodo de la gran tribulación. Entonces, pero la iglesia ya no va a estar ahí. Pero hay cierto grupo que sí cree que la iglesia va a estar hasta el inicio, hasta el final de la 7ª trompeta y el inicio de las 7 copas de la ira de Dios. Inmediatamente que la iglesia es arrebatada, inicia las 7 copas de la ira de Dios en el capítulo 16. Pero, vuelvo a repetir, nosotros creemos, la iglesia de Dios, creemos que la iglesia ya no va a estar al inicio de la gran tribulación, que es cuando se revela el anticristo y empieza a perseguir a los 144,000 y a los que los 144,000 ganaron para Cristo. Bueno, entonces empecemos aquí el debate, ¿verdad? Esta situación, pero esto que vamos a leer es preciosísimo. Empecemos a leer. La tierra es cegada. Miré aquí una nube blanca. Sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Una hoz era, póngale un machete. Ve. Pero una hoz era como era un machete circular y que en la parte circular, en la parte posterior o inferior, tenía un mango. O tenía, el mango para sujetarla. Pero de aquí subía y después se hacía una forma redonda. Arredondada o a media luna. Esa era una hoz. Pero nosotros en nuestro tiempo decíamos un machete. Y se tenía una hoz. Y entonces el templo, ¿a dónde está? Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz, que estaba sentado sobre la nube. A gran voz, a ver, no nos confundamos, o no me confundan. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, que dice que es la forma de Jesucristo. Sobre la nube, clamando a gran voz, y el ángel le dice a ese que está sentado, le dice, mete tu voz. Jesucristo, el ángel le dice a Jesucristo, mete tu voz y ciega. En otras palabras, levanta la cosecha. Porque la hora de cegar ha llegado, el tiempo de levantar la cosecha ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Aquí es una referencia de que es el rapto. Porque hay otro ángel que le dice palabras similares, pero no son idénticas.
Y aquí usted va a ver la consecuencia de lo que pasa aquí con la tierra que es cegada. Salió, versículo 17, salió otro ángel. Es diferente al ángel anterior. Del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Otro ángel. Oiga bien, el primer ángel le dijo al que estaba sentado en el trono: mete tus ojos y ciega la tierra, porque el tiempo se terminó. Ya la hora de levantar la cosecha llegó. Ahora dice, salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo una hoz aguda. Oiga, ya este es un ángel, ya no es el que está sentado en el trono. El que tenía en el cielo, había uno semejante al Hijo del Hombre. Ese fue el primero que tenía un machete, una hoz. Y había un ángel que le dijo, mete tu hoz. Ahora, este otro ángel sale, ese otro ángel, que quién sabe quién es, con una hoz, pero también salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, al otro ángel que tenía el machete. Le dijo, mete tu hoz y vendimia los racimos de la tierra. Es diferente, un poco diferente, ¿no? Porque sus uvas están maduras. Pero miren las consecuencias. Y el ángel arrojó su hoz. Aquí hay como ira. Arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el gran lagar fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Son dos cosechas. Son dos autores. El primer autor es uno como Hijo del Hombre, Jesucristo. Él tiene la primer hoz en su mano. Y sale un ángel del trono y le dice, mete tu hoz, de una manera delicada. Mete tu hoz porque la mies está madura y ya es tiempo de levantar la cosecha. Y metió su hoz, dice, y la tierra fue... ¿Y a dónde está ese versículo? Dice, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Y después viene otra serie de personajes. Ahora, en vez del Hijo del Hombre, ahora está otro ángel con un machete. Tiene una misión diferente. Es otra persona. Y sale del altar otro ángel. Y le dice al otro ángel que tenía el machete, que ya no es el Hijo del Hombre, ahora arroja, le dice, tu hoz y recoge todos los racimos de uva. ¿Y tíralos a dónde? Tíralos al lagar de la ira de Dios. Ese es el pueblo que no oyó el mensaje. Los pecadores que van a parar al infierno. Yo quiero que leamos y hagamos esta comparación tan preciosa, tan literal, en un texto que ustedes ya han leído. Y aquí es Jesucristo el que va a estar hablando. Y va a ver que Jesucristo habla exactamente de este pasaje. Vamos a ver. Abra su Biblia. Y con esto vamos a terminar para que usted se deleite y quede en su casa refrescando esto y leyendo la palabra y meditando en ella, ¿verdad? Lo único que yo le digo a usted es que la iglesia va a escapar de la ira de Dios y que la iglesia está
a punto de ser arrebatada. ¿Cuándo? No lo sabemos. Si tenemos que sufrir, no se preocupe, porque de todas maneras la iglesia de Cristo ha sufrido a través de todas las edades. Y usted y yo, ¿quiénes somos para decirle a Dios, yo no voy a sufrir? Lo único sí que yo le digo, que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos cuida, nos protege, nos da valor, nos levanta la fe. Él está protegiéndonos. Sus santos ángeles acampan a nuestro alrededor. Pero recuerde una cosa, que también esos mismos ángeles que están acampando a tu alrededor, también han acampado alrededor de aquellos miles de cristianos que han muerto por la causa de Cristo. Y los ángeles de Dios han estado ahí con ellos hasta la hora de la muerte. Así como esos ángeles están cuidándolo a usted hoy. Y usted está disfrutando de muchas cosas buenas. A ver, leamos este texto sin perder. Mateo capítulo 13. Y usted me va a decir si Jesucristo nos está haciendo referencia exactamente a Apocalipsis capítulo 14. Un texto muy conocido de nosotros. La parábola del sembrador. Pero no vamos a leer la parábola completa, solo vamos a leer dos porciones. La primera porción que vamos a leer es, y por favor no se me salte, donde yo me detenga, deténgase usted. Porque si usted sigue leyendo, se le va a hacer sopa o atol la sopa. Se le va a complicar todas las cosas. Permítame que vayamos poco a poco explicando cada caso, ¿verdad? Entonces vamos, capítulo 13, versículo, le dije, vamos a leer la primera porción, van a ser dos porciones. La primera porción está en el capítulo 13, versículos 24 al 30. Leamos ahí. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, que es la cizaña, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Perdón, la hierba no, la hierba es la buena hierba. Bueno, cuando salió la hierba y dio su fruto, también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, que podría ser usted y yo, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no. Oiga bien, esto está tremendo aquí. Aquellos siervos le dijeron, Señor, hay una cizaña aquí. Y entonces el dueño del campo le dijo, bueno, vino un enemigo. Y él fue el que sembró la cizaña entre el trigo. Y salen corriendo aquellos y le dicen, Señor, ¿quiere que arranquemos? Entonces la agarramos, hacemos añico y la tiramos y la quemamos. ¿Qué le parece? Y el señor del campo le dijo, no. Autoritariamente le dice, no. Paren ahí. No sea que al arrancar la cizaña, arranqué también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro. Ponga atención que Jesús aquí él hace referencia a que Él es el dueño del campo. Más después lo va a leer. Y dice, deja crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Oiga bien, ponga atención. Déjalo crecer hasta que llegue el tiempo de la siega.
al tiempo que se va a levantar la cosecha. Y al tiempo de la siega, dice, yo diré, yo soy el que voy a dar la orden cuando se va a arrancar la cizaña. No eres tú, no es aquel, soy yo, el dueño del campo. Mire qué lindo esto. A veces nosotros queremos corregir toda la maldad del mundo, incluso la maldad que hay en la iglesia. Y a veces queremos destrozar a la gente, destrozar a todos los impíos. Y a veces hablamos con un odio en contra de los que no son cristianos. Y dice, y al tiempo de la siega, dice, yo diré a los segadores, soy yo. ¿Quién es? Soy yo el que voy a decir a los que van a segar la tierra. Recoged primero la cizaña y atala en manojo. ¿Para qué? Para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Qué bonito esto, ¿verdad? Tenga esa figura aquí, por favor. Saboréela. Saboréela. Ahora vayamos a la segunda porción. La segunda porción. Cuando Jesús explica esta situación. Versículos 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos estaban con la picazón. Le dijeron, un momentito, si no te nos vas a escapar, tienes que explicarnos esa parábola, porque aquí estamos perdidos. Entonces respondió él y les dijo, con una manera tan fácil de explicar, simple, no les dio tanta teología. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Él es el que siembra la semilla. El Espíritu Santo, el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Sí, no es la iglesia, es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, escuche bien, la siega, ¿qué cosa es? Es el fin del siglo. Y quiero decirle aquí, deténgase. Cuando habla de fin del siglo, yo estuve chequeando la palabra griega de siglo aquí. Significa el fin del tiempo. Porque algunos pueden decir el fin del siglo para Juan, para Jesús, era al final del primer siglo de la era cristiana y ahí se acabó. No, esa palabra, siglo, significa en un tiempo futuro venidero. Tiempo final. No significa al final del primer 100 años, al final del siglo V, siglo VI, no, de ese siglo no se refiere al final de los tiempos, al fin del mundo, también de eso se traduce. Escuche bien, yo quiero que leamos el 39 otra vez. El enemigo que la sembró es el diablo, a la cizaña. La siega va a suceder. Es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Apocalipsis 14, son ángeles los que están segando. De manera que como se arranca la cizaña, vea, y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Otra vez, yo chequeé, este siglo significa el fin de este mundo.
no es la primera 100 años de la historia, de la historia cristiana, no, al final del primer siglo. No, no, no. Se refiere al fin del mundo. Y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará, oiga bien, el Hijo del Hombre, oiga bien, el que apareció allá sentado en la nube, que tenía la hoz, y a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de mi Padre, de su Padre. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. La misma expresión que le dijo a Juan en los capítulos primeros, 1, 2 y 3. El que tiene oído para oír, oiga. Está oyendo, puso atención. Todo esto que leímos es lo que se nos enfocó en el capítulo 14 de Apocalipsis. Aquí se nos dice que habían unos señores ahí que estaban cuidando la cosecha, el campo, ¿verdad? Y le dijeron, Señor, ¿quiere que arranquemos el trigo? Y le dice, no, ese es mi trabajo. Dice ahí en el versículo 41, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Recuerdan que el ángel, la primera ciega, de los primeros versículos que leímos en Apocalipsis, la primera ciega, no fue un ángel cualquiera el que hizo la primer vendimia, la primera ciega, sino que fue el mismo Hijo de Dios, porque esa fue una ciega diferente, muy especial. Él estaba recogiendo su trigo. Y después mandó a un ángel que salió del altar, y ese sí tenía un machete ahí. Pero fue un ángel. Él fue el que envió a ese ángel y le dijo, mete tu hoz. ¿Y para quién? Para cegar a toda aquella cosecha que ya estaba madura. Pero esa cosecha también estaba madura porque ya estaban listos tanto un grupo como el otro grupo para ser cegados. Ya estaba el pueblo de Dios listo para partir y el otro pueblo para ser agarrado en masa y tirarlo al final de los tiempos al lagar de la copa de la ira de Dios, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero esto que es tan tremendo y tan paralelo es con aquello. Y lo tremendo es que aquí a veces lo que aprendí yo en este texto, que a veces nosotros queremos hacer la justicia de Dios. Y forzamos a la gente, y no solo forzamos a la gente, y maldecimos a la gente cuando no se quiere arrepentir de sus pecados. En vez de orar por ellos, los echamos al infierno. Y aquí el Señor, por eso le dijo el Señor, estos señores le dijeron, Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? No, le dice, no. Ustedes no van a ser ustedes. Va a ser yo. Yo le diré, dice, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo, ¿verdad? Y entonces, en el 30, Jesús se adjudica el poder, él solo, de hacer el juicio. El juicio no es para usted ni para mí hacerlo. Juzgar a los demás. Que este es malo y que este es bueno. Oiga bien, deja crecer, 30, juntamente el uno y el otro, hasta la siega, hasta el fin del mundo, hasta el fin del siglo. Y al tiempo de la siega, que es el fin del tiempo,
Yo diré a los segadores. Y los segadores ya vimos, Jesús dio la interpretación, son sus ángeles. Dice, yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 14, usted se da cuenta, y yo quiero que con esto concluyamos, y lo vamos a concluir leyéndolo otra vez. Y usted lo va a comparar en su casita. Capítulo 14, versículo 14. La tierra es cegada. Al fin del tiempo, llega el fin del tiempo y la tierra es cegada. Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado sobre el semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro. Usted puede deducir quién es. Y en su mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Y le dijo, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, tiempo para levantar la cosecha, levantar a sus hijos. Pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo, oiga bien, que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía el poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y con ella, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. Con la primer siega no se hizo eso. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Se dice que esta siega que recogen los ángeles son los perdidos, son los condenados, que están reservados para la ira del día de Dios. Si ustedes se ponen a fijar, dice que es un lugar, este lugar es el lagar, dice, que está fuera de la ciudad. Y dice que se pisa ese lagar. Oiga bien, el lagar es un lugar donde se tiraba toda la uva para hacer el vino. Y en ese lagar, que era una pileta, digamos así, ahí se tiraba la uva. Y personas especiales con unos pies especiales, no eran cualquier pies, se subían y se metían en esa pileta y empezaban a apretar y a destripar la uva, ¿verdad? Con los pies destripaban la uva y todo el jugo que salía de ahí lo fermentaban y hacían el vino. Eso es un ejemplo de lo que Dios va a hacer con el mundo inconverso. Los va a aplastar hasta que salga sangre hasta la boca de los caballos, hasta los frenos de los caballos. Y eso dice que y la sangre salió, dice, hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esa es una medida de longitud, 1600 estadios. En ese tiempo los estadios también se refiere a los estadios olímpicos que había en el tiempo
de Jesús, en el tiempo de Juan el apóstol. Esos estadios tenían casi la misma longitud de los estadios de ahora, tal vez un poquito más pequeños, pero en otras palabras el lugar que iba a cubrir la sangre de estas personas que recogen los ángeles, los prepara para lo que se llama la guerra del Armagedón. Por eso se habla de la sangre que salió de estos personajes, cubre dice que llega hasta los frenos de los caballos por un gran periodo, por un gran espacio de lugar, digamos así. Pero de eso vamos a estar hablando después. Lo que interesa en este capítulo, y con esto terminamos ya, es todo lo que hemos hablado del mensaje de los tres ángeles, que solo lo hablamos en detalle del primero. Los otros tres ángeles, los otros dos ángeles, todavía están por cumplirse. El mensaje de esos dos ángeles restantes, por ejemplo, la caída de la gran ramera, es un anuncio. Por eso les dije yo que este pasaje del capítulo 14 es difícil ubicarlo, ¿verdad? Porque todavía hay cosas que tienen que suceder, ¿verdad? El mensaje del ángel que sale del templo con el evangelio eterno, eso no ha sucedido. Eso va a suceder en los últimos tiempos. También los otros dos ángeles no podemos ubicar dónde quedaron. Y también, aunque algunos que apoyan que la iglesia va a pasar la gran tribulación, no van a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo de que incluso la siega de los dos terrenos que se ven aquí después del versículo 14, también es difícil ubicarlo si es en la gran tribulación o antes del inicio de la gran tribulación o a mediados de la tribulación. Es difícil ubicarlo. Pero en estos versículos, del versículo 14 al 20, se habla del rapto de la iglesia y de la separación de los impíos para que sean reservados para la ira de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Como les digo, hermanos, todas estas son interpretaciones que nosotros podemos darles diferentes significados, ¿verdad? Y yo no me gusta, vuelvo a repetir, ser dogmático en eso. En lo que sí yo creo que podemos ser dogmáticos en el capítulo 13, el origen del anticristo. Porque si hay algo que es bien claro en la Biblia, los sucesos de Daniel, capítulo 7, y lo que sucede aquí en Apocalipsis, capítulo 13, tan preciso, una precisión de cumplimiento de la palabra de Dios tan perfecta, entonces es difícil dudar del origen del anticristo, de dónde puede provenir. Va a ser un hombre del Medio Oriente. De eso es lo único que podemos dogmatizar. Lo demás, esos son los significados, pero ubicarlos se hace un poco difícil y no dogmaticemos. Lo único que yo les dije, que es seguro, que Cristo nos va a llevar, va a recoger a su iglesia antes de desatar la ira de Dios sobre la tierra. Dios les bendiga, hermanos. La paz del Señor sea con ustedes. Y nos estaremos estudiando capítulo 15
el día jueves. Así que no sé si el de mañana, no sé si hay oración en la mañana, pero en la noche creo que sí va a haber oración. Tampoco sé quién tiene el tiempo. Está un poco variable eso por ahora, pero sería bueno de que cada uno de ustedes hágale un clic para recibir notificaciones de la iglesia, del sitio web, de la página de Facebook de la iglesia. Acepte recibir notificaciones, ¿verdad? Para que cuando entremos en vivo, usted reciba una notificación en su celular y le va a decir plip, 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 y entonces usted va a saber que estamos en línea. Entonces, de esa es la única forma que usted se va a dar cuenta si estamos en vivo o no. Así que Dios me les bendiga, hermanos. Pase buenas noches, la paz del Señor sea con usted y disfrute estas cositas tan raras que he puesto para finalizar cada vez nuestro estudio bíblico. Buenas noches.